Esa noche el restaurante estaba lleno. El sonido de los cubiertos y las conversaciones se mezclaba con el aroma de los platos elaborados, creando una atmósfera que debería ser confortable, pero que para mí era asfixiante. Cada paso que daba hacia esa mesa parecía pesar más que el anterior. Mi corazón, que antes albergaba amor y confianza, ahora era un horno de ira y desilusión. Allí estaban, ella, mi esposa, sonriendo de una manera que no me había sonreído en mucho tiempo, y él, su amante, mostrando una falsa confianza como si supiera que era intocable. No me notaron de inmediato. Sus risas resonaron en mi cabeza como un martillo golpeando recuerdos de años dedicados, de promesas intercambiadas, de planes compartidos. Ahora todo parecía una broma cruel. Me detuve a unos pasos de distancia. Pude ver claramente cómo ella apoyaba su mano sobre la de él, cómo su mirada brillaba de una manera que pensé estaba reservada solo para mí. Ella miró hacia arriba y me vio. La sonrisa se congeló en su rostro, sus ojos se abrieron en una mezcla de sorpresa y miedo. Entonces volvió la cara, con una expresión que oscilaba entre la duda y la arrogancia. No esperé a que dijeran nada. Con gesto firme y decidido, me quité el anillo del dedo y lo arrojé sobre la mesa. El sonido del metal golpeando la superficie resonó con más fuerza que cualquier otra cosa en la habitación. El silencio se apoderó del salón. Todas las miradas estaban fijas en nosotros. Felicidades. Ustedes lo hicieron. Ahora guárdalo, dije, con la voz llena de sarcasmo y amargura, mientras señalaba el anillo que brillaba en la luz del restaurante. Esperaba una confesión, tal vez una disculpa, algo que mostrara arrepentimiento. Pero lo que pasó fue muy diferente. Intentó murmurar algo, pero las palabras murieron en sus labios. Él, sin embargo, fue más rápido. No hacía falta que hicieras tal escena, dijo, con tono frío, mientras tomaba el anillo y lo sostenía entre sus dedos como si fuera un trofeo. Si no pudiste mantenerla feliz, no me culpes por ello. Esas palabras fueron como un puñetazo. Respiré profundamente, tratando de controlar el impulso de reaccionar físicamente. El dolor de la traición ya era insoportable, no necesitaba empeorar las cosas perdiendo el control. ¿Feliz? Dije casi riendo, pero mi voz era ronca. ¿De verdad crees que esto es felicidad? ¿Es esto lo que tienes para ofrecer? ¿Mentiras, traiciones y reuniones secretas? Mi esposa finalmente encontró su voz. Por favor, hablemos de esto, en casa, suplicó, su tono oscilaba entre la desesperación y la vergüenza. Pero el tiempo de las conversaciones privadas había pasado. Ya no podía ignorar el hecho de que nuestra relación se había convertido en un teatro, y yo en un espectador ingenuo. ¿En casa? ¿Dónde empezó todo esto? ¿O fue en algún otro lugar? ¿En la habitación que compartíamos? ¿En la cama que compré para nosotros? ¿Dónde exactamente planeaste destruir todo lo que construimos juntos? Las preguntas salían como flechas, cada una más pesada que la anterior, y sabía que no tendrían respuestas honestas. La gente alrededor empezó a susurrar. Algunos me miraron con lástima, otros, hacia ellos, con repulsión. Pero el espectáculo estaba lejos de terminar. Él, aparentemente incómodo con la atención, se puso de pie, tratando de mantener una pose de superioridad. Ya basta de esto. No sabes cómo son las cosas. Quizás sea mejor que aceptes que se acabó. ¿Aceptar que se acabó? Sus palabras resonaron en mi mente como un desafío. Miré a mi esposa, buscando alguna reacción, algo que indicara que no era cierto, que se arrepentía, que aún quedaba algo por salvar. Pero lo único que encontré fue silencio. Un silencio que gritó más fuerte que cualquier cosa que ella pudiera haber dicho. Se acabó, repetí, no como una pregunta, sino como una observación. Levanté mi teléfono y mostré un mensaje que había recibido antes de un número desconocido. Era una foto de ellos, juntos, riendo en otro restaurante. Alguien me había advertido y ahora entendía por qué. No te molestaste en ocultarlo, ¿verdad? Ni siquiera para salvar las apariencias. Y todavía me pregunto, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿O toda nuestra vida fue una mentira? Su expresión cambió. Por primera vez noté algo más que miedo y sorpresa. Fue culpa.
Culpa genuina. Pero en ese momento ya no importaba. Las disculpas que podría haber querido ofrecer no serían suficientes para sanar lo que estaba roto. Nada lo sería. ¿Crees que ganaste? Continué, girándome hacia él. Pero recuerda esto, quien construye algo sobre los escombros de la deshonestidad nunca tiene una base sólida. Buena suerte con eso. La miré por última vez. Y para ti, espero que este sea el comienzo de algo que realmente valga la pena. Porque de ahora en adelante estarás solo. Le di la espalda y comencé a caminar hacia la salida, pero sucedió algo inesperado. Uno de los clientes, sentado en una mesa cercana, reconoció a su amante. Espera, dijo, levantándose y señalando. ¿No eres tú el tipo que salió con la esposa de mi amigo el mes pasado? La tensión en el aire se hizo palpable. Me detuve y observé la escena con oscura curiosidad. Intentó negarlo, pero el cliente parecía tener pruebas suficientes para exponerlo en ese mismo momento. La confusión aumentó y, de repente, todo quedó claro: el hombre que destruyó mi matrimonio tenía un patrón y mi esposa era una conquista más en su lista. Salí del restaurante dejando atrás la confusión que había comenzado, pero con una certeza: esa noche sería el comienzo de una serie de revelaciones que nadie allí estaba preparado para afrontar. Y la historia, esto aún estaba lejos de terminar. Bienvenido al canal. Aquí lo dejamos claro, nunca apoyamos ninguna forma de traición. Todas las historias que escuchas son ficticias y están creadas para mostrar cómo la traición destruye vidas y deja profundas cicatrices. Prepárate, porque lo que viene a continuación es una historia impactante, llena de giros y emociones que mantendrá tu atención hasta el último segundo. Buena historia. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando Daniel cerró su computadora portátil y exhaló un suspiro de cansancio. Había pasado horas terminando una presentación importante para su empresa, trabajo que esperaba le abriera nuevas puertas profesionales. A pesar de su cansancio, había ligereza en su rostro. Estaba ansioso por dar por terminado el día, no solo por el alivio de haber completado sus tareas, sino también por la perspectiva de pasar una velada tranquila con su esposa, Laura. Laura siempre había sido el equilibrio de Daniel. Poseía una presencia tranquila y radiante, el tipo de persona que parecía nacida para atraer la luz donde quiera que estuviera. Su sonrisa era cautivadora y su capacidad de escuchar hacía que cualquiera se sintiera importante. Casado desde hacía casi una década, Daniel sintió que había encontrado en ella una compañera de vida, alguien que compartía sus sueños y ambiciones. Juntos, superaron desafíos financieros, construyeron un hogar acogedor y establecieron una rutina que, aunque predecible, les brindaba consuelo. En ese mismo momento, Laura estaba en la cocina preparando el plato favorito de Daniel. Tenía la costumbre de cocinar los días que él estaba ocupado, como gesto de cariño. La vida no era perfecta, pero se habían apoyado mutuamente a lo largo de los años, cada uno cargando con una parte del peso del otro. Ella creía que ese tipo de asociación era lo que hacía que un matrimonio funcionara. Cuando Daniel subió las escaleras para cambiarse de ropa, sintió un ligero escalofrío de satisfacción. Recordó cómo había conocido a Laura en un evento universitario, cuando ella aún estudiaba artes visuales y él estaba inmerso en proyectos de ingeniería. Era fascinante cómo dos personas tan diferentes podían complementarse con tanta naturalidad. Le encantaba la forma en que Laura veía el mundo, su sensibilidad hacia las pequeñas cosas que él a menudo pasaba por alto. Al mismo tiempo, admiraba la disciplina y seguridad que transmitía, incluso en los momentos más complicados. A pesar de toda esta admiración mutua, los últimos meses habían traído pequeños cambios. No fueron rupturas claras, sino pequeños detalles que, aislados, parecían insignificantes. Laura empezó a salir más con amigos y a dedicarse intensamente a su trabajo artístico, exponiendo piezas en galerías y asistiendo a eventos culturales. Daniel, por otro lado, había profundizado más en su carrera, buscando ascensos y asumiendo proyectos que lo mantenían ocupado hasta altas horas de la noche. Estas nuevas dinámicas habían generado menos tiempo juntos y las conversaciones profundas, antes una constante entre ellos, se volvieron ocasionales. Aún así, ninguno de los dos lo vio como un problema. Era fácil creer que todo era solo una fase, el tipo de cosas que toda pareja enfrenta eventualmente. Esa noche, sin embargo, Laura estuvo particularmente pensativa. Mientras revolvía la salsa en la sartén, su mente vagaba.
Recordó los primeros años de matrimonio, los viajes improvisados, las risas espontáneas y las noches interminables de conversaciones. Pensó en cuánto extrañaba algunas de esas cosas y en cuanto las responsabilidades de la vida habían creado barreras invisibles entre ellas. El amor seguía ahí, pero algo parecía fuera de lugar. Ella sacudió la cabeza, como para desterrar esos pensamientos. Después de todo, este era un momento para celebrar. Daniel había terminado un proyecto importante y ella quería que él supiera cuánto significaba. Cuando bajó las escaleras, vestido con ropa más cómoda, encontró la mesa ordenada. Velas encendidas, flores en el centro, el olor a comida casera llena el aire. Él sonrió, sorprendido y agradecido. Siempre sabes cómo convertir un día normal en algo especial, dijo, besándola en la frente. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió Laura, tratando de ocultar el ligero malestar que aún flotaba en sus pensamientos. Se sentaron y, mientras cenaban, hablaron de cosas triviales, el trabajo, el nuevo vecino que acababa de mudarse, la próxima reunión familiar. El ambiente parecía acogedor, pero había algo en las pausas entre discursos que indicaba que ambos evitaban temas más profundos. Después de cenar, Laura sugirió ver una película. Se acurrucaron en el sofá y, por un momento, todo pareció como en los viejos tiempos. Ella apoyó la cabeza en su hombro y Daniel la rodeó con el brazo, sintiendo un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, incluso en ese momento, había una ligera tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Mientras avanzaba la película, Laura sintió que su teléfono celular vibraba en su bolsillo. Discretamente, cogió el dispositivo y leyó el mensaje. Una expresión indefinible cruzó su rostro, algo entre preocupación y vacilación. Rápidamente apagó la pantalla, sin que Daniel se diera cuenta, pero el gesto no pasó desapercibido para su subconsciente. Sus pensamientos comenzaron a desviarse de la película y del momento presente. Del otro lado, Daniel estaba perdido en una mezcla de satisfacción y cansancio. No había notado las pequeñas señales que daba Laura, los sutiles cambios en su comportamiento. Para él, ella seguía siendo la mujer de la que se había enamorado, y las complejidades que conllevan años de convivencia eran solo parte del paquete. Pero había una ceguera en esta perspectiva, una confianza que le impedía notar las fisuras que empezaban a formarse. Más tarde, cuando la noche llegó a su fin y se estaban preparando para ir a dormir, Daniel tomó la mano de Laura y le dijo, «Gracias por hoy. Necesitaba esto más de lo que pensaba». Ella sonrió, pero había un peso en sus ojos. No se dio cuenta, tal vez porque no estaba mirando. Era fácil ignorar lo que se escondía a plena vista cuando se tenía fe en que todo estaba bien. Cuando las luces se apagaron y el silencio de la noche se instaló, todos se perdieron en sus propios pensamientos. Daniel se durmió rápidamente, su mente ya proyectaba el día siguiente y las responsabilidades que le esperaban. Laura, por su parte, permaneció despierta un rato más, mirando al techo y tratando de comprender la confusión en su mente. En los días siguientes, la rutina continuó, pero los pequeños síntomas se intensificaron. Daniel empezó a notar que Laura pasaba más tiempo al teléfono, que había momentos en los que parecía distraída, como si estuviera ausente a pesar de estar a su lado. Intentó alejar esas sensaciones, convenciéndose de que eran solo producto de su imaginación. Pero algo, en el fondo, empezaba a preocuparle. Laura, por su parte, parecía desgarrada. Continuó desempeñando su papel de esposa devota, pero hubo momentos en que sus acciones parecían mecánicas, desconectadas de cualquier emoción genuina. Había una batalla interna, algo que ella todavía no podía entender del todo, o tal vez algo que preferiría no enfrentar. Este era el tipo de escenario en el que pequeñas decisiones y omisiones pueden crear abismos. La intimidad que alguna vez pareció inquebrantable ahora se tambaleaba en un terreno incierto, y ambos, de diferentes maneras, comenzaban a darse cuenta de ello. Pero todavía no se había producido ninguna conversación. No se había dicho ni una palabra sobre lo que realmente estaba pasando. Y a medida que la vida continuaba, una tensión silenciosa se instaló entre ellos, creciendo lentamente, como una tormenta que se avecina en el horizonte. Una tormenta que ninguno de ellos sabía estaba a punto de cambiarlo todo. Las semanas siguientes le trajeron a Daniel una extraña sensación de desequilibrio. Había algo en la rutina que parecía ligeramente fuera de sintonía,
algo difícil de nombrar pero imposible de ignorar. Laura seguía presente, como siempre, pero sus gestos eran más comedidos, su atención parecía dispersa. Cambios pequeños y sutiles, pero que Daniel empezó a notar. Decidió no confrontarla de inmediato. Quizás fue solo una fase. Él mismo estaba distraído por el trabajo, tal vez fuera eso. Pero como cualquier relación que ha enfrentado tiempos difíciles, había un instinto, una intuición que susurraba en la mente de Daniel. Comenzó a observar más, a notar los momentos en que Laura desviaba la mirada durante una conversación, las sonrisas sin contexto mientras leía algo en su celular, las soluciones de último momento que surgían, con explicaciones que, aunque plausibles, sonaban ensayadas. Era un patrón que intentaba ignorar, pero cuanto más lo notaba, más difícil le resultaba fingir que todo era normal. Una noche, mientras Laura se preparaba para tener una cita con sus amigos, Daniel preguntó casualmente, ¿crees que volverás tarde? Ella respondió rápidamente, casi ensayada, no mucho. Quizás 11. Él asintió, pero algo en esa respuesta le molestó. No fue el contenido, sino el tono, un poco más defensivo de lo necesario. Cuando Laura se fue, Daniel se quedó en la habitación, el sonido de la puerta resonando en su mente como una señal de advertencia. Agarró su teléfono y revisó las redes sociales en busca de distracciones, pero no podía concentrarse en nada. Por su mente pasó la idea de llamar a un amigo para una reunión improvisada, pero la descartó. En cambio, decidió irse. No tenía ningún destino en mente, pero necesitaba aire. Condujo por la ciudad, sin rumbo, hasta que se detuvo frente a un café al que solía ir Laura. Ya era tarde y el lugar estaba prácticamente vacío. Aparcó el coche y se quedó allí unos minutos, pensando. Fue un gesto irracional, él sabía que ella no estaba allí. Pero de alguna manera estar en ese lugar parecía traer claridad. Había algo que necesitaba hacer, algo que ya no podía ignorar. A la mañana siguiente, Daniel decidió iniciar la conversación. Durante el desayuno, con el sonido de la tostadora de fondo, intentó parecer casual, ¿crees que últimamente pasamos muy poco tiempo juntos? Laura lo miró sorprendida. No lo creo, ¿y tú? Dudó antes de responder. Tal vez. He estado sintiendo que estamos desconectados. No lo sé, tal vez esté todo en mi cabeza. Laura sonrió, pero era una sonrisa vacía. Estás trabajando muy duro, Daniel. Quizás deberíamos planear algo juntos. Tal vez un viaje. Estuvo de acuerdo, pero por dentro sabía que eso no solucionaba lo que estaba sintiendo. Había algo más profundo, algo que no se curaría con un fin de semana en un lugar exótico. En los días siguientes, Daniel empezó a prestar aún más atención a los detalles. Laura siempre parecía estar ocupada, incluso en los momentos en que estaba físicamente presente. Intentó ignorar el creciente malestar, pero la sensación de que algo andaba mal seguía creciendo. Una noche, mientras Laura dormía profundamente, Daniel se sentó en la sala y comenzó a reflexionar sobre los últimos meses. Sabía que si había algo que descubrir, debía estar preparado para afrontarlo. No era propio de él sospechar, pero esa angustia persistente lo consumía. Miró su teléfono, que estaba sobre la mesa de café. Por un momento dudó. Era una línea que nunca antes había cruzado. Pero la duda era mayor que su propia vacilación. Cuando abrió su teléfono celular, su corazón latía rápido. Hojeó los mensajes rápidamente, pero todo parecía normal. Hasta que vio un nombre que no reconoció. Los mensajes no eran explícitos, pero había algo en la forma en que se construyeron los textos que parecía demasiado íntimo. Palabras sencillas, pero con mayor peso, no veo la hora de verte mañana. Estuviste increíble hoy. Eran frases que no deberían estar ahí, en conversaciones que no deberían existir. Daniel guardó su teléfono celular, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Quería creer que estaba interpretando todo mal, que había una explicación inocente para ello. Pero el dolor en su pecho decía algo más. Era como si el suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando lentamente. Al día siguiente, Daniel decidió no confrontar a Laura de inmediato. Necesitaba más respuestas antes de poder actuar.
Durante los días siguientes empezó a observar más de cerca sus patrones, sus salidas, sus horarios. Había algo consistente que aún no había notado. Finalmente, un viernes por la noche, mientras Laura decía que iba a un evento de arte, Daniel decidió seguirla. No sabía qué esperar, pero necesitaba saberlo. Condujo una distancia segura, sintiendo una mezcla de adrenalina y miedo. Cuando se detuvo frente a un restaurante, su corazón dio un vuelco. Aparcó un poco más adelante y la vio entrar. Unos minutos más tarde apareció un hombre y se saludaron de una manera que no dejó lugar a dudas. Daniel se quedó en el auto, observando cómo se desarrollaba la escena como si estuviera loco. Sabía que debía salir de allí, pero no podía. Sus risas, sus gestos cómplices, todo le pareció un golpe directo. Cuando finalmente encontró fuerzas para salir del auto, caminó hacia el restaurante, sintiendo que cada paso pesaba toneladas. Entró y allí estaban, en una mesa en un rincón, completamente absortos el uno en el otro. Por un momento, Daniel pensó en simplemente irse, fingiendo que no había visto nada. Pero la ira se apoderó de ella. Se acercó, y cuando finalmente lo notaron, la sonrisa desapareció del rostro de Laura. Ella intentó decir algo, pero él no tuvo tiempo. Se quitó el anillo y lo arrojó sobre la mesa, con la voz llena de dolor e indignación. «Felicidades. Ustedes lo hicieron». El silencio en el restaurante era ensordecedor. Todos los ojos estaban puestos en ellos, pero a Daniel no le importaba. Miró al hombre, que ahora intentaba mantener una fachada de confianza, pero que estaba claramente incómodo. «Espero que te trate mejor de lo que me trató a mí», dijo, antes de darse la vuelta y marcharse. Afuera el aire era sofocante. Daniel sintió el peso de lo que acababa de suceder, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Algo en ese encuentro le molestó incluso más que la propia traición. Algo que todavía no podía entender del todo, pero que pronto quedaría claro. Daniel estaba sentado en el sofá de su casa, el entorno estaba completamente en silencio, excepto el tic-tac del reloj. Había pasado la noche despierto, tratando de comprender qué había sucedido. Las imágenes del restaurante aún permanecían en su mente, la expresión de Laura al verlo, la evidente incomodidad del hombre sentado a su lado. Era como una película que se repetía una y otra vez, pero sin un final claro. Quería respuestas, las necesitaba, pero sobre todo quería saber qué había llevado a la mujer que amaba a destruir todo lo que habían construido. Cuando se abrió la puerta principal, el ruido hizo que su corazón se acelerara. Laura entró con pasos vacilantes y la mirada baja. Había una tensión en el aire que parecía pesar toneladas. Daniel no dijo nada. Él simplemente la observó mientras ella cerraba la puerta, dejaba caer su bolso y finalmente lo miraba. «¿Podemos hablar?», preguntó en voz baja, casi un susurro. Él asintió pero no se movió. Laura estaba sentada en el sillón frente a él, sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba encontrar las palabras. «Yo, no sé por dónde empezar», admitió, mirando al suelo. «Pero creo que te mereces la verdad». «¿Crees eso?», respondió Daniel, con la voz llena de ironía y dolor. «¿Crees que lo merezco? Porque, francamente, después de lo que he visto, no estoy tan seguro de que sepas lo que significa merecer algo». Se mordió el labio, claramente tratando de contener las lágrimas. «Sé que estás enojado y tienes todo el derecho a estarlo. No me justificaré. Lo que hice estuvo mal. ¿Equivocado?». Él se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. «Lo malo es olvidarse de pagar una factura, ¿eso? Esto es una traición». «Una traición, Laura, ¿cómo lo llamas? ¿Incorrecto, como si fuera algo menor?». Respiró hondo, tratando de encontrar fuerzas para continuar. «No te voy a mentir. Lo que pasó fue real. Conocí a alguien y las cosas se salieron de control. Pero no se trataba de ti. No fue porque dejé de amarte». «Ah, por supuesto», respondió Daniel, riendo amargamente. «Me amas tanto que decidiste traicionarme. Tiene mucho sentido, ¿por qué no dices simplemente la verdad, que no soy suficiente para ti, que querías algo más excitante, algo nuevo, algo más?» «No es eso», exclamó, sus ojos ahora brillaban con lágrimas. «Nunca quise hacerte daño.
Yo, ni siquiera sé cómo empezó todo. Solo sé que, de alguna manera, me perdí. ¿Te perdiste? Daniel se puso de pie, incapaz de contener su frustración. ¿Y dónde estaba yo mientras estabas perdido, trabajando para apoyar esta casa, tratando de hacer planes para nuestro futuro? ¿Dónde estaba, Laura? Ella lo miró fijamente, el dolor evidente en su expresión. Estuviste allí, Daniel. Siempre lo has sido. Pero eso no cambia lo que pasó. Y no voy a fingir que eso cambia. Sacudió la cabeza con incredulidad. Entonces eso es todo, ¿vas a admitir que me engañaste y esperarás que siga adelante? ¿Qué tipo de persona crees que soy? No es eso, dijo de nuevo, ahora llorando. Quiero arreglar esto. Quiero encontrar una manera de salvar lo que queda. ¿Ahorrar? Él se rió, pero no había humor en su voz. Laura, destruiste todo. No hay nada que salvar. El silencio se hizo entre ellos, pesado y sofocante. Laura lo miró, sabiendo que había algo más que necesitaba decir, algo que podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Daniel, hay algo que necesitas saber. Algo que debería haberte dicho antes. Él la miró fijamente, con los ojos entrecerrados. Ah, ¿entonces hay más? ¿Qué es? Vamos, Laura. He oído lo suficiente para toda la vida, ¿qué más tienes que destruir? Respiró hondo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de revelar. La persona, el hombre que viste, no es simplemente alguien con quien yo me involucré. Él es alguien de mi pasado. ¿Tu pasado? Preguntó Daniel, confundido. ¿De qué estás hablando? Antes de conocernos, comenzó con voz temblorosa, había alguien. Alguien a quien amaba mucho. Pero las cosas no funcionaron y tomamos caminos separados. Pensé que nunca lo volvería a ver. Pero luego apareció de nuevo, y, no sé qué pasó. Fue como si una parte de mí que creía haber enterrado volviera a la superficie. Daniel guardó silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Me estás diciendo que todo esto fue por culpa de un exnovio, y eso? No es tan simple, dijo Laura, con la voz quebrada. Nunca planeé que esto sucediera. Y por muy malo que fuera, no sé cómo detenerlo. Él sabe cosas sobre mí, cosas que nunca le he contado a nadie. Daniel frunció el ceño. ¿Qué tipo de cosas, Laura, qué sabe él? Ella dudó, claramente luchando consigo misma para encontrar las palabras. Él sabe, lo del dinero. Sobre lo que le pasó a mi familia. ¿El dinero? Daniel dio un paso atrás, como si le hubieran golpeado. ¿Qué estás tratando de decir? Laura cerró los ojos y las lágrimas corrían por su rostro. Antes de conocernos, mi familia estaba arruinada. Lo perdimos todo y yo hice cosas para sobrevivir. Cosas de las que no estoy orgulloso. Él sabe sobre esto, Daniel. Lo sabe porque fue parte de ello. Daniel sintió que el suelo se desmoronaba nuevamente, pero esta vez de una manera diferente. ¿Me estás diciendo que te estaba chantajeando, y eso? Ella asintió, con los ojos fijos en el suelo. No quería involucrarte. Pensé que podría resolverlo por mi cuenta. Pero me equivoqué. Todo se salió de control. Nuevamente se hizo el silencio, pero esta vez fue diferente. Había algo más profundo, más oscuro, que Daniel sabía que aún no había sido revelado. Él la miró fijamente, su mente dando vueltas con posibilidades. ¿Qué más, Laura? ¿Qué más no me dijiste? Ella no respondió de inmediato, pero cuando finalmente habló, sus palabras fueron como un golpe final, él no parará, Daniel. Y ahora él sabe de ti. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La traición había sido dolorosa, pero ahora se daba cuenta de que estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Y mientras miraba a Laura, supo que lo que viniera después sería aún más devastador. Daniel sintió que se le helaba la sangre al escuchar las últimas palabras de Laura. Se quedó quieto, tratando de asimilar lo que eso significaba. La ira inicial que lo consumía poco a poco fue reemplazada por una mezcla de incredulidad y miedo. Se dio cuenta de que la traición de Laura no era solo una cuestión de relación,
sino algo mucho más profundo, un enigma que aún no había sido completamente revelado. ¿Qué quieres decir con que él sabe de mí?, preguntó finalmente Daniel, su voz firme pero con un toque de nerviosismo. ¿Qué estás tratando de decir? Laura levantó la vista, con los ojos todavía llorosos, pero ahora con algo más, una urgencia desesperada. No quería que te involucraras en esto, Daniel. Te juro que intenté mantenerte alejado, pero él se enteró de tu ascenso, del dinero que has estado recibiendo. Él cree que puede usar esto contra mí. Él sabe que haría cualquier cosa para protegerte. Daniel dio un paso atrás, su mente dando vueltas. ¿Proteger de qué, Laura? ¿De qué exactamente? Porque hasta donde yo sé, estaba cenando con él y no parecía que te estuvieran obligando a hacer nada. No lo entiendes, ella juntó las manos, tratando de contener las lágrimas. Él no apareció en mi vida por casualidad. Me encontró a propósito. Él sabe de todo, del dinero que perdió mi familia, de lo que pasó después. Y ahora cree que puede manipularme, que seguiré obedeciendo porque él tiene esta información. Daniel cerró los ojos, tratando de mantener el control. ¿Me estás diciendo que te está chantajeando, usando tu pasado en tu contra, y tu respuesta fue involucrarte con él? No me involucré con él porque quisiera. Laura se puso de pie y su voz finalmente ganó fuerza. Estaba tratando de mantenerte calmado, Daniel. Amenazó con exponer cosas que podrían acabar con mi vida y la tuya también. ¿Sabes lo que eso significaría para nosotros, para todo lo que hemos construido? No soy la persona que mintió y me puso en esta situación, respondió Daniel con voz firme. Podrías haber confiado en mí. Podríamos haber enfrentado esto juntos, pero lo hiciste solo y terminaste destruyendo lo poco que nos quedaba. Laura se desplomó en el sofá y sus hombros temblaron mientras el llanto se apoderaba de ella. Tenía miedo, murmuró. Miedo a perderte. Miedo de que no me perdonarías si lo supieras todo. Pensé que podía controlar la situación, pero no pude. Es peligroso, Daniel. No tienes idea de lo que es capaz de hacer. Daniel se pasó la mano por el pelo, frustrado. Necesitaba respuestas, necesitaba comprender la profundidad de ese problema antes de tomar cualquier decisión. Cuéntamelo todo, Laura. Nada de verdades a medias. ¿Quién es este hombre? ¿Qué quiere de ti? ¿Y cómo nos puso eso en esta posición? Laura respiró hondo, intentando recomponerse. Su nombre es Víctor. Lo conocí antes de conocerte a ti. En ese momento, mi familia estaba al borde de la bancarrota y yo estaba desesperado por ayudar. Se presentó como alguien que podía resolver nuestros problemas y, por un tiempo, pareció que podía hacerlo. Pero todo lo que hizo fue endeudarme aún más. Él controlaba todo, me mantenía bajo presión constante. Cuando mi familia lo perdió todo, él desapareció. Y ahora ha vuelto, añadió Daniel, con la voz llena de desdén. Déjame adivinar, quiere dinero. Laura asintió, con el rostro marcado por la desesperación. Él sabe lo que usted ganó con su trabajo y cree que puede usarlo en nuestra contra. Dijo que si no cooperaba, expondría secretos que no solo me arruinarían a mí, sino también a ti. Y decidiste lidiar con esto solo, dijo Daniel, cruzándose de brazos. ¿Y parte de tu plan era sentarte con él en un restaurante, como si fueran viejos amigos? No tuve otra opción. Respondió Laura, con la voz quebrada por la tensión. Me llamó a esa reunión y me dejó claro que, si no iba, él se presentaría en nuestra casa. Estaba tratando de ganar tiempo, Daniel. Tratando de encontrar una salida. Daniel permaneció en silencio por un largo momento, los pensamientos pasaban como un torbellino. No sabía qué era más difícil de aceptar, la traición, las mentiras o el hecho de que ahora estaban atrapados en un juego amañado por alguien de quien nunca había oído hablar antes de esa noche. ¿Y qué esperas que haga ahora?, preguntó Daniel finalmente, con voz fría. ¿Olvidar todo eso, fingir que no te vi con él, o quieres que entre en este caos y trate de arreglar lo que tú destruiste? No lo sé, admitió Laura, su voz apenas era más que un susurro. Solo sé que te necesito, Daniel. Te necesito ahora más que nunca. Él se rió, pero no había humor en su expresión. ¿Me necesitas ahora, ahora que tu mentira se ha derrumbado, ahora que ya no puedes ocultar lo que estabas haciendo?
¿es eso lo que quieres decir? Antes de que Laura pudiera responder, el sonido de una notificación en su celular rompió el silencio. Miró el dispositivo y la expresión de su rostro cambió instantáneamente a pánico. Daniel se dio cuenta y, sin pensarlo dos veces, le quitó el teléfono de la mano. ¿Es él, no? Se quedó mirando la pantalla, donde había aparecido un nuevo mensaje de Víctor. Veamos qué tiene que decir. Laura intentó retractarse, pero Daniel la empujó. Abrió el mensaje y leyó en voz alta: espero que nuestra conversación haya sido esclarecedora. No olvides lo que discutimos. De lo contrario, puedo garantizar que Daniel descubrirá la verdad de una manera aún más dolorosa. Daniel arrojó su celular sobre el sofá y miró a Laura con incredulidad. ¿Es esto lo que llamas controlar la situación? Laura volvió a romper a llorar, pero Daniel ya no sabía si sentía enfado, tristeza o puro cansancio. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar una manera de lidiar con esto. Pero, sobre todo, necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar Víctor y qué quería realmente. Cuando Daniel salió de la habitación, dejando sola a Laura, una cosa era segura: esa historia estaba lejos de terminar, y él haría lo que fuera necesario para protegerlos, incluso si eso significaba enfrentar lo peor. Daniel salió de la casa con pasos rápidos y la mente nublada, con el celular de Laura aún en la mano. No sabía a dónde iba, pero necesitaba aire, espacio, algún tipo de claridad. La noche era fría y el silencio de las calles hacía que el peso en su pecho se sintiera aún más aplastante. No podía regresar. No en ese momento. No mientras todas las emociones estuvieran hirviendo dentro de él, conflictivas e intensas. Se detuvo en un parque vacío, sentado en un banco de madera que sentía tan frío como sus pensamientos. Se reclinó, mirando el cielo sin estrellas, tratando de comprender cómo había llegado su vida a ese punto. La traición de Laura, por devastadora que fuera, ahora parecía ser solo la punta de un iceberg mucho más grande, una red de secretos y manipulaciones que nunca imaginó que podrían existir en su vida. El mensaje de Víctor aún resonaba en su mente. No fue solo el tono amenazador, sino el control implícito que ejercía sobre Laura. Era obvio que estaba aterrorizada, pero también estaba claro que había algo más. Había una parte de la historia que Laura aún no había contado, algo que Daniel necesitaba descubrir antes de poder tomar cualquier decisión. Volvió a encender el teléfono de Laura y revisó los mensajes intercambiados con Víctor. No eran muchos y la mayoría parecían deliberadamente vagos. Pero en una de las conversaciones más antiguas, Víctor mencionó un lugar, un hotel. Nos vemos allí, como siempre. No llegues tarde. Daniel sintió una punzada de ira al imaginarse a Laura yendo a ese lugar una y otra vez, pero reprimió el sentimiento. No se trataba de ira, no ahora. Se trataba de respuestas. Daniel decidió que no tenía más tiempo que perder. Se levantó, subió al auto y se dirigió hacia el mencionado hotel. No sabía qué encontraría, pero necesitaba confrontar a Víctor, comprender lo que sabía, lo que quería y por qué estaba dispuesto a destruir sus vidas para conseguirlo. El viaje fue corto, pero cada segundo parecía alargarse sin fin. Cuando llegó, el hotel era exactamente lo que imaginaba: discreto, casi anónimo, el tipo de lugar donde los encuentros no deseados podían pasar desapercibidos. Entró en la recepción con una postura tensa pero determinada. El encargado lo miró con una mirada neutra, propia de alguien que ve todo tipo de situaciones y no hace preguntas. Estoy buscando a Víctor, dijo Daniel con voz firme. Viene aquí a menudo. El asistente vaciló un momento antes de responder. No tenemos la costumbre de revelar información sobre nuestros invitados, señor. Daniel colocó el celular de Laura sobre el mostrador, mostrando el mensaje que mencionaba el hotel. No estoy aquí para causar problemas, dijo. Pero esto es importante, ¿dónde está? El asistente miró el teléfono, luego a Daniel y finalmente suspiró. Habitación 212. Llegó temprano hoy. Sin decir nada más, Daniel subió las escaleras, cada paso llevaba una mezcla de determinación e incertidumbre. Cuando llegó al pasillo del segundo piso, vio la puerta marcada con el número 212. Respiró hondo, tratando de controlar la adrenalina que corría por sus venas, y golpeó con fuerza.
La puerta se abrió lentamente y allí estaba Víctor, exactamente como Daniel lo había imaginado, confiado, con una sonrisa que parecía diseñada para provocar. Bueno, dijo Víctor, cruzándose de brazos. Pensé que terminarías viniendo. Entra, hablemos como adultos. Daniel entró, cerrando la puerta detrás de él. La habitación era sencilla pero organizada, como si Víctor estuviera de paso. Quiero respuestas, dijo Daniel, yendo directo al grano. ¿Qué quieres con Laura? ¿Qué es lo que realmente quieres de nosotros? Víctor se rió, un sonido frío y condescendiente. ¿De verdad crees que es así de simple? Laura y yo tenemos una historia, Daniel. Una historia que claramente no conoces. Sé lo suficiente, respondió Daniel. Lo suficiente como para saber que has estado manipulando y amenazando a mi esposa. Entonces dime, ¿qué es lo que realmente quieres? Víctor se apoyó contra la pared, examinando a Daniel con los ojos como si fuera un participante en un juego cuidadosamente ideado. Lo que quiero, Daniel, es justicia. Laura ha tomado decisiones en el pasado, decisiones que me han costado mucho. Y ahora solo estoy equilibrando la balanza. ¿Justicia? Daniel casi se rió ante la ironía. ¿Llamas a eso justicia, manipular a una mujer que ya está aterrorizada, destruyendo un matrimonio? Esto no es justicia. Es venganza. Llámalo como quieras, dijo Víctor, su tono ahora más serio. Pero la verdad es que Laura sabía que este día llegaría. Sabía que no podría escapar para siempre. Daniel dio un paso adelante, la ira ahora evidente en su postura. No soy un hombre fácil de intimidar, Víctor. Y si crees que puedes usar mi pasado o el de ella contra nosotros, estás muy equivocado. Víctor entrecerró los ojos y su sonrisa se desvaneció. ¿Crees que esto se trata de acoso? ¿Realmente crees que lo sabes todo, no? Déjame decirte algo, Daniel. Laura te contó su versión, pero la verdad es que ella no es la víctima que imaginas. Daniel sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo su expresión firme. ¿Qué estás tratando de decir? Víctor agarró una carpeta de uno de los muebles del dormitorio y la arrojó sobre la mesa entre ellos. Aquí está la verdad. Leer. Y luego dime si todavía crees que ella es quien crees que es. Daniel dudó, pero abrió la carpeta. Había documentos, fotografías, registros que pintaban un retrato de Laura muy diferente al que él conocía. Sintió como si el suelo se desmoronara nuevamente, pero ahora de una manera aún más profunda. Cerró la carpeta, incapaz de continuar. Te lo diré una vez, Daniel, dijo Víctor, cruzándose de brazos nuevamente. Laura no es inocente. Y si te quedas a su lado, eso también te destruirá a ti. Daniel miró a Víctor, su mente dando vueltas con la nueva información. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que acababa de descubrir. Sin decir nada más, tomó la carpeta, dio media vuelta y salió de la habitación, sintiendo el peso de las revelaciones presionando sus hombros. Mientras bajaba las escaleras, supo que el enfrentamiento con Laura sería inevitable y que la decisión que tomaría podría cambiar sus vidas para siempre. Daniel regresó a casa con el rostro cerrado y el corazón apesadumbrado. El silencio en la habitación parecía gritar en su mente, cargado de todo lo sucedido en las últimas horas. Laura estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas y los ojos hinchados de tanto llorar. Ella se levantó tan pronto como lo vio entrar, pero dudó cuando notó su expresión. Sostenía la carpeta con la información que Víctor le había dado, y eso hablaba más que cualquier palabra que pudiera salir de su boca. Fuiste con él, dijo Laura, con la voz temblorosa. Sabía que lo harías. Por supuesto que sí, respondió Daniel con frialdad. ¿Crees que esperaría más mentiras? Necesitaba respuestas. Y ahora lo he hecho. Laura dio un paso adelante, pero él levantó la mano para indicarle que se detuviera. No sé qué te dijo Víctor, comenzó con la voz llena de desesperación. Pero puedo explicar. ¿Explicar? Daniel interrumpió, riendo sin humor. ¿Qué quieres explicarme, Laura? ¿Que no estaba mintiendo? ¿Que todo lo que hay en esa carpeta es verdad? Porque, sinceramente,
ya no sé qué es real cuando se trata de ti. Laura intentó hablar, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. Daniel colocó la carpeta sobre la mesa entre ellos y la miró directamente. Sabías que esto iba a pasar, ¿no? Desde el principio. Sabías que este hombre volvería, sabías que tenía algo contra ti. Pero en lugar de confiar en mí, decidiste lidiar con esto solo y mira dónde estamos ahora. Estaba tratando de protegerte, dijo finalmente Laura, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que si supieras, si vieras lo que había en esa carpeta, nunca me perdonarías. Y tenías razón, dijo Daniel, con la voz llena de dolor. No sé si puedo perdonar esto, Laura. Ya ni siquiera sé quién eres. El silencio se apoderó de la habitación, pesado y sofocante. Laura volvió a sentarse derrotada, mientras Daniel permanecía de pie, mirando la carpeta como si fuera un símbolo de todo lo que se había desmoronado entre ellos. Quería gritar, quería romper algo, pero sabía que eso no solucionaría nada. Víctor no se detendrá, dijo finalmente Daniel. Seguirá intentando destruirnos, intentando utilizar lo que sabe en nuestra contra. Y dejaste que llegara a este punto, Laura. Tú le diste ese poder. Lo sé, admitió, su voz apenas audible. Sé que me equivoqué. Pero todavía te amo, Daniel. Todavía quiero arreglar esto. No sé si esto se puede arreglar, respondió con brutal honestidad. No sé si quiero arreglarlo. Laura empezó a llorar de nuevo, pero Daniel miró hacia otro lado. Ya no podía soportar ver su rostro, el rostro que había amado durante tanto tiempo, ahora lleno de tantas mentiras y engaños. Recogió la carpeta nuevamente y salió de la habitación, subiendo las escaleras hasta el dormitorio. Necesitaba pensar, necesitaba espacio para decidir qué haría a continuación. A la mañana siguiente, Daniel tomó una decisión. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que había sucedido, pero también sabía que no podía permitir que Víctor siguiera controlando sus vidas. Buscó un abogado especializado en situaciones como esa y le entregó la carpeta explicándole todo lo que sabía. El abogado aseguró que podría ayudar, pero advirtió que sería un proceso largo y doloroso. Mientras tanto, Laura permaneció en casa, una sombra de lo que era antes. Intentó hablar con Daniel varias veces, pero él la evitaba. Necesitaba tiempo para comprender sus propios sentimientos, para decidir si todavía había algo entre ellos que valiera la pena salvar. Cada día que pasaba se sentía más pesado que el anterior, pero sabía que tenía que seguir adelante, de una forma u otra. Víctor, por su parte, no se quedó callado. Intentó ponerse en contacto nuevamente, pero Daniel estaba preparado. Con la ayuda de su abogado, logró reunir pruebas suficientes para abrir un caso contra Víctor por extorsión y amenazas. Era una medida arriesgada, pero Daniel sabía que era la única manera de acabar con esto de una vez por todas. Meses después, a medida que avanzaba el caso contra Víctor, Daniel finalmente tomó su decisión. Él y Laura se sentaron para tener una última conversación, cada uno cargando con el peso de sus decisiones. Nunca quise que esto terminara así, dijo Laura, con la voz llena de tristeza. Solo quería proteger lo que teníamos. Pero tú destruiste lo que teníamos, respondió Daniel con firmeza. Y no sé si puedo vivir con eso. Necesito algo más, algo que me haga sentir completo otra vez. Ella asintió, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Sabía que había perdido a Daniel, sabía que sus decisiones habían sellado su destino. Pero aún así, había una pequeña esperanza de que volviera a encontrar la felicidad, aunque no fuera con ella. Cuando se concretó el divorcio, Daniel sintió un extraño alivio mezclado con tristeza. Había perdido algo importante, pero también sabía que había ganado la libertad de empezar de nuevo. Comenzó a dedicarse más al trabajo, a pasar más tiempo con amigos y finalmente conoció a alguien que le devolvió el sentimiento de confianza y alegría que pensó que nunca volvería a tener. Laura, por su parte, decidió dejarlo todo atrás. Vendió su casa, se mudó a un pueblo más pequeño y empezó a trabajar en algo nuevo. A pesar del dolor, sabía que necesitaba seguir adelante, de una forma u otra. Víctor fue condenado por los crímenes que cometió, pero su sombra aún se cernía sobre ambos. Aún así, Daniel y Laura aprendieron a vivir con las consecuencias de sus decisiones, cada uno a su manera.
Y al final, cada uno de ellos encontró un camino para empezar de nuevo, incluso si ese camino estuvo lleno de cicatrices y lecciones dolorosas. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Tus opiniones son muy importantes para nosotros. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias como esta. Recuerda, este canal no apoya ningún tipo de traición, pero cree que cada historia puede enseñarnos algo sobre las consecuencias de nuestros actos. Hasta la próxima.